Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, estamos en presencia con Freda Hernández, neuróloga, doctora querida, porque así lo han dicho los medios, y yo creo que es un compromiso, Freda, que tienes con el mundo ahora, porque estás a través de este medio, y también con tus pacientes y los que seguirán, porque pienso que la concientización, que es lo que se ha logrado, es lo que va a conllevar a seguir ahondando en distintos temas, y sobre todo en nuestros niños. Y para eso estamos llevando una misión de verdad con mucha responsabilidad y con mucha alegría también, porque estamos abriendo mente. Hoy vamos a hablar de autismo. Autismo, que es un tema que es bastante común, pero muchas veces hay confusiones con el TDA, por eso que te encanta este tema, porque siempre sale a relucir ciertas características. Freda, hay muchas, como te dije, hay muchas siempre confusiones, lo dejan nada más en TDA y resulta ser que autismo. Se habla mucho a nivel de psicología con la parte del comportamiento, se habla mucho en cuanto al comportamiento, pero se sabe que a nivel neurológico, en los primeros años de vida es clave. Por eso es que vamos entonces que tú nos digas cómo comienza ese proceso de indagación de qué es lo que pasa, cuáles son las principales alarmas en los primeros años de vida, en los primeros meses de vida, Freda. Bueno, mira, en primer lugar, hacer hincapié en que el autismo es una disfunción. No es una enfermedad, es una disfunción neurológica que se expresa con problemas de conducta. Con este concepto abarcamos una cantidad muy amplia de condiciones o de acepciones que tenemos que tocar. Cuando tú dices cuáles son aquellos elementos que tempranamente tenemos que estar alertas, son muchos, porque de muchas maneras se puede llamar la atención o de muchas maneras pueden llegar a la consulta. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, dificultades en el área social, un niño que es muy retraído, un niño que no juega con los otros nenés, un niño que disfruta más estando con los más grandes y le cuesta estar con los niños de su edad. Entonces, en esa parte, un niño que no responde a su nombre, un niño que no se ríe contigo, que no tiene una reactividad social, es decir, el comportamiento social es una de las cosas más valiosas y que nosotros tenemos desde un bebé de 2 meses. Por eso cuando tú hablas de las cosas tempranas, un bebé de 2 meses, cuando tú te acercas y tú le sonríes, debe sonreír contigo. Un bebé de 4, de 5, de 6, y a medida que van pasando los meses, pues es más compleja y más completa y hay más transferencia afectiva. Básicamente desde esa esfera, nosotros pudiéramos tener estos elementos de alarma. Desde el punto de vista de comunicación, pues vamos a tener bebés que no balbucean, vamos a tener niños que tienen un año y no emiten ninguna palabra, vamos a tener niños que tienen 18 meses, 24 meses, es decir, 2 años y todavía no hablan o no hacen frases. Desde el punto de vista conductual, insisto, las rabietas que son exageradas, el mal humor, la agresividad en algunos niños. No hay una fórmula exacta porque no hay ninguno igual a otro. Eso es bien importante. Entonces yo puedo tener esquinas o extremos. Niños que son totalmente tranquilos y que no molestan a nadie, pero se meten en una esquinita aislados del mundo y no pelean, no discuten, no gritan, no llaman la atención. Y por otro lado, un niño muy disruptivo, muy inquieto, que hace mucha pataleta, que grita mucho, que hace mucha rabieta. Ambas cosas se salen de esa norma de comportamiento social. A veces el paciente llega por las conductas atípicas. ¿Cómo es eso? Bueno, esta parte de las obsesiones, que si coloca todo en fila, que si todo lo lame, que todo lo huele, son elementos que empiezan como a llamar la atención, insisto, desde el punto de vista conductual. Pero cuando yo te decía que el autismo es un síndrome de disfunción, es algo que no funciona adecuadamente dentro del proceso de desarrollo
y que se puede expresar de muchas maneras. Por eso es que no hay una sola línea, no hay una sola fórmula para decir, tiene esto, más esto, más esto, es autismo. O por ejemplo, los niños que tienen movimientos repetitivos, que se llaman estereotipados, es decir, unos movimientos con las manos, eso no hace diagnóstico de autismo, pero muchos niños autistas tienen estos movimientos. Entonces, cuando nosotros empezamos como a acumular elementos que son, insisto, de disfunción, pero que tiene que comprometer la interacción social, es decir, tu capacidad de relacionarte con los demás, debe comprometer la comunicación, ¿okay? Verbal y no verbal, y deben tener lo que llamamos intereses restringidos. Es decir, solo me interesa la cajita amarilla, solo me interesa la cajita amarilla, y me puedes poner alrededor lo que tú quieras y solo me interesa la cajita amarilla. No significa esto que cualquier niño que es muy frecuente, que tú tienes un juguete súper hermoso y tienes cualquier cosita y una cajita y el niño juega con la cajita. No voy a penalizar por eso, pero cuando vemos el comportamiento repetitivo, obsesivo, con un juguete, con un objeto. Mira, yo tengo pacientes que es una cosa increíble que ellos por donde va viendo va recogiendo palitos, o por donde va pasando va recogiendo piedritas. Cualquier niño puede recoger piedritas, pero de forma obsesiva y siempre y todo el tiempo. Tenía otro cliente que tenía una bolsita en su mano todo el tiempo, una bolsita con unas cositas, y no había manera. Él todo lo hacía con la bolsita en la mano. La mamá, cuando el niño dormía, le abría la manito para podérsela lavar, para que él amaneciera con la bolsita otra vez. Porque sentirse o que le quitaran la bolsa era un motivo de pataletas y de tragedia y de disfunción. Vuelvo con el tema. Entonces, todos esos elementos conductuales que en un momento dado, como le digo yo a la gente, te parece raro, te parece que no está dentro de la norma, no te gusta, porque a los padres normalmente no les gustan ciertas cosas que están bien. Pero obviamente, como no es un solo elemento que hace diagnóstico, y es importante decir en este momento que el autismo no se refiere a ningún síndrome dismórfico, como mucha gente piensa. Son niños hermosos, son niños que no tienen nada físico, o no tienen por qué tener en la mayoría de los casos, porque hay otras condiciones que vamos a tocar. Entonces tú ves tu hijo tan perfecto, de repente no ha arrancado a hablar, o de repente habla muy sofisticado. Habla como un profesor. Y entonces tú estás halagado por la manera de hablar tu hijo, que él no dice, me voy a montar al carro, sino voy a montarme en el automóvil, o voy a pisar el césped, en vez de decir voy a pasar por la grama. Entonces el uso sofisticado de las palabras también nos llama la atención, como digo yo a veces cuando yo escucho esos lenguajes domingueros, porque son como muy elevados para el nivel del niño. No me siento tan gratificada, no me siento tan contenta, me preocupa, porque mira, en esta condición mucha gente cree que autismo y retardo mental están pegados, y no es así. Son niños que pueden tener un alto nivel, un coeficiente intelectual normal o alto, y eso les confiere competencias en muchos aspectos. Entonces tú te quedas como, bueno, pero si él es tan pila con la computadora y puede hacer tantas cosas y contesta y se sabe los números en inglés, en francés, en alemán, sabe más idiomas, pero es que, vuelvo y repito, la dificultad es conductual, la dificultad es comunicacional, la dificultad no necesariamente es de capacidad intelectual, y eso es bien importante que los papás lo tengan bien claro. Entonces el hecho de que tu hijo aprenda, tenga competencias en muchos aspectos, avance en ciertas áreas del aprendizaje, pero tenga dificultades en la escuelita, en el kinder, en el colegio, estoy hablando de niños pequeños, ¿verdad? El grande pues también. Entonces esos niños que tienen la capacidad intelectual preservada, casi siempre se hace el diagnóstico un poco más tarde, porque cuesta a los padres llevarlo, cuesta, a pesar de que tengan conductas disruptivas o conductas disociales. Eso yo creo que es lo más importante que para definir esto. Algunos niños son obsesivos, como te decía, con un juguete, con una película, la misma. Entonces, eso cualquier niño puede repetir una película porque le gusta mucho, pero el componente obsesivo, hay niños que la agarran con la puerta, abrirse la puerta, abrirse la puerta, abrirse la puerta, otros la agarran con el cosito del
¿cómo se llama? Para bajar los baños. Lácata. O sea, cualquier cosa que se convierta en un elemento, insisto que uso mucho la palabra disruptivo, pero ¿por qué hace eso? Otra vez, tú tienes que estar, hay gente que tiene que amarrar las puertas porque si no el niño las cierra y las abre y las cierra en forma repetida en todo el día. Entonces tú dices, el mío no hace eso, entonces el mío no es autista. No, es que ninguno, y esto es bien importante, ningún niño autista es igual a otro. El autismo también se combina con otras cositas, como que yo puedo tener autismo, como te decía, con una capacidad intelectual normal, yo puedo tener un comportamiento autista con una capacidad intelectual baja, por debajo del promedio, cosa que complica, por supuesto, la situación. Yo puedo tener un niño autista o que califica para autista con un TDAH, que es trastornos por déficit de atención e hiperactividad, más complicado. Un 30% de los niños autistas tienen epilepsia. Entonces tú empiezas a ver como que casi todos los diagnósticos neurológicos frecuentes están mezclados con el trastorno autista. Pero es que el autismo, insisto, no es una enfermedad, es una situación conductual que se expresa en tu vida diaria a través de esa dificultad que tienes para hacer las cosas cotidianas de manera fluida o de manera, no quiero usar la palabra normal, pero que se sale de la norma. Los elementos repetitivos, por ejemplo, un niño que no se acuesta si no se ha puesto las medias azules, ¿verdad? Eso también es complicado porque si las medias azules están sucias, entonces no se quiere dormir porque tienen que ser azules. O sea, yo tengo un paciente que para hacer gráfico esto, un niño salía demasiado bien en el colegio, pero un niño que tenía un alto nivel de funcionamiento, tenía 8 años y el papá lo lleva a la consulta molesto porque en el colegio lo mandaron a evaluar. Molesto porque su hijo es el mejor del salón, es el más inteligente y tal. Pero fíjate algo, al colegio él iba con unos zapatos que se llaman Crocs, no quiero hacer propaganda, pero son unos de goma, que no son zapatos de colegio. Y entonces a él le permitía ir con esos zapatos porque eran los únicos zapatos que él usaba. No permitía ningún otro zapato. Entonces se da una boda de una hermana, el niño es pajecito, no puede ir con unos zapatos de goma de andar en la casa. No hubo manera que entrara a la iglesia, no tuvo que entrar con esos gomitas, zapatos de goma caseros, porque no hay manera. Entonces tú dices, un niño inteligente, un niño de 8 o 9 años no puede entender, no, sí lo entiende, es su disfunción que no le permite, porque es una obsesión que tiene con ese artículo X. Entonces, insisto, las conductas son las que van a ir hablando de la entidad. Todo lo que se salga de lo que nosotros llamamos cotidianidad y que en algún momento nos obligue a evaluar al paciente. No estoy diciendo que por eso sea autista. Estoy diciendo que ese es el elemento que lo trae a la consulta. El elemento que tú dices, ok, vamos a sentarnos a ver si tiene dificultad en interacción, si sus amigos son de su salón o si son los de más arriba y más abajo, si le cuesta mirarte a la cara, porque difícilmente conectan con la mirada, evaden, contestan todo, pero mirando hacia otro lado. La impersistencia visual es una de las cosas más evidentes, digo yo, porque a ellos los catalogan mucho por desatentos. No, es que es un TDAH, porque no pone atención. No pone atención, no contacta. Por eso te digo que muchas veces síntomas frecuentes nos llevan a diferentes diagnósticos. Entonces, bueno, en realidad... Freda, yo creo que lo que tú has dicho, esa es la parte cuando la mamá lleva al niño de un primer momento, no necesariamente a una neuropediatra. Vamos a hablar de los pediatras en general. Yo creo que no hay excusa alguna, yo lo digo con mucha responsabilidad, porque cuando ustedes hacen el chequeo al niño, es forzosamente necesario de tener un contacto visual con el niño, una respuesta, una estimulación que ustedes tienen que hacer y no puede ser que a estas alturas todavía se llegue retardado a ese tipo de diagnóstico. Mira, lamentablemente sí puede ser, se llega retardado porque hay dos elementos, ¿no? Número uno, como te decía, el hecho de que un niño funcione bien, generalmente el que llega más tarde es el que intelectualmente está mejor dotado.
¿Por qué? Porque cumple con ítems de aprendizaje y entonces los padres se niegan a verlo. El pediatra, en muchas oportunidades, sobre todo en los países latinos, la gente acude al pediatra cuando el niño está enfermo, más que ese control riguroso de al año, 2 años, 3 años. Entonces, cuando el niño está enfermo, para yo salvaguardar la parte de que el pediatra competente se da cuenta de que el niño no interactúa, de que el niño hace unas pataletas que se salen de la norma. Los pediatras son los que nos refieren los pacientes a nosotros. Actualmente la Academia Americana de Pediatría para el año 2019 establece categóricamente que todo niño entre 18 meses y 24 meses, es decir, entre año y medio y 2 años de edad, debe tener una evaluación neuropediátrica de control. Para que sea el neuropediatra quien identifique esos elementos que a veces son muy suaves, porque no siempre es tan evidente. Entonces eso es bien importante, que la gente lo sepa, porque debe estar, así como lo llevan al oftalmólogo antes de los 5 años, y si hay ciertos controles que son, control. De niño sano, de niño sano, ¿no? Sí, te estoy hablando de niño sano. Estoy hablando de niño sano. Como control de niños sanos, la Academia Americana de Pediatría acaba de aprobar que debe tener una evaluación neuropediátrica. ¿Por qué? Porque son demasiados los elementos sutiles que se pueden ir. Entonces, ¿cuál es la intención en este momento? El mundo en general está planteado ante lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de autismo, ya esa palabra así como tal no se utiliza. Se llaman trastornos del espectro del autismo. Y ahí se ha metido todo lo que parezca, sea o no sea, con la diversidad que se planteó en algún momento de diagnósticos diferentes, todo lo que tenga dificultad en la comunicación, en la interacción social y restricción de intereses. Ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros queremos abordar más, abarcar más, para poder ayudar a esos niños, ¿sí? A los que realmente tienen el trastorno, a los que parece que lo tienen, a los que tienen pocos elementos y a los que tienen muchos elementos, a los que tienen nivel coeficiente intelectual alto, a los que tienen coeficiente intelectual bajo, pero insisto, todos van a tener un factor común, que es las dificultades en interrelacionarse con los demás. Mira, la relación social es algo que se tiene que dar en forma natural y es lo que ellos no saben hacer bien. ¿Ok? No lo pueden hacer. Esa es la parte más importante. Entonces son niños que nosotros tenemos que ayudar. Ahora, como te repito, ¿cómo mezclo esto? ¿Qué tanto tienes tú de desatento? ¿Qué tanto tienes tú de obsesivo? De oposicionista, porque muchos son oposicionistas. ¿Cómo es eso? No quiero, no lo voy a hacer, no me da la gana. Entonces a veces los etiquetan de malcriados, los etiquetan, de maltratados, son maltratados porque les pegan o los regañan y porque no se han identificado adecuadamente. Sin embargo, los elementos tempranos de alarma, que también la Academia Americana de Pediatría y de Neurología, y te voy a decir, esto es más viejo, desde el año 2000, estamos hablando de 20 años, se establecieron los parámetros tempranos de evaluación inmediata de un niño si llega a los 12 meses de edad, o sea, 1 año y no balbucea. Si llega a 16 meses y no tiene, aunque sea una palabra con intención propositiva, agua, tete, mamá, dame. O si llega a los 2 años de edad y no hace frases asociando por lo menos 2 palabras. Entonces son categóricos para la identificación temprana. Pero como te digo, también hay otros que desarrollan un lenguaje temprano y sofisticado y no significa que no puedan estar dentro del espectro. Pero el no alcanzar los ítems del lenguaje verbal es más frecuente o es más llamativo para llevar al paciente a terapia. Todo niño que se agreda, no es normal agredirse. Cualquier bebé se puede pegar contra la cuna 2 veces, 3 veces, pero hay niños que se pegan contra el piso y se producen hematomas que tú dices, Dios mío, no puede ser, parece que no les doliera, parece que no tuvieran miedo a nada, parece que se tiran desde cualquier parte. No, más allá que un niño inquieto, un niño que tú dices, pero me llama la atención, parece que nada le doliera, se golpea con todo, se tira de donde sea. Entonces, insisto, conductualmente te llama la atención su actividad. ¿Okay? Y es, insisto, sin poner ningún diagnóstico de entrada,
Los niños que tengan conductas inadecuadas, por decir de alguna manera, deben ir al neurólogo y deben consultarlo con su pediatra. Freda, cuando estábamos hablando de hiperactividad, trastorno de hiperactividad, déficit de atención, tú manejabas un test que ustedes hacían dentro del consultorio para hacer un diagnóstico, ¿no? En cuanto a esto. En cuanto a autismo, evidentemente, ya lo estás diciendo que es a nivel conductual, a nivel expresivo, ¿no? Donde ustedes tienen esas herramientas o esos elementos para empezar el camino al diagnóstico final del autismo o el trastorno del espectro autista. ¿Cuántos tipos de autismo o de trastornos existen? ¿Es dependiendo a los elementos que están en el momento obsesivo? ¿Hay grados de autismo? ¿Qué nombre se les da dependiendo cómo se define, qué grado tiene, si eso va avanzando? ¿Cómo se arma esto, Freda? Mira, eso ha sido un tema por años, ¿ok? Eso ha sido un tema por años y cada cierto tiempo la nomenclatura va cambiando. Hace muchísimos años, cuando la identificación de estos pacientes comenzó, se hablaba inclusive de psicosis infantil. Como te decía, los libros o las personas que trabajan con la estratificación de las enfermedades mentales agrupan las enfermedades, las entidades, en un libro que se llama DSM 2, 3, 4, vamos por el 5. Entonces, en el DSM 5, que es el que se maneja actualmente, como te decía, ya no se le da tanto nombre específico a los tipos, entre comillas, de autismo, sino que se definen como TEA, trastornos del espectro de autismo, a todo niño que tenga las características de disfunción social, comunicativa y dificultades de comportamiento y que puedan englobarse dentro de estas condiciones. Allí están, para que aprovechemos a tocarlo, lo que llamaban Asperger antes, que son los que se dice que el Asperger es simplemente una forma de autismo, ¿ok? Se trató de separar, no son autistas, no, sí son, pero tienen dificultades sociales, dificultades en la interacción, dificultades en el comportamiento social. Entonces sigue volviendo, o sea, lo sacan, lo meten, porque sigue teniendo las características. Por eso te comentaba que cuando hablamos de espectro del autismo es una forma más correcta de identificarlos, que a la gente le encanta, a los pacientes, a los papás, pues les encanta, pero ¿qué es lo que tiene? ¿De qué nivel? ¿De qué grado? Y bueno, mira, eso nosotros lo vamos armando, por eso el símbolo es un rompecabezas, es una pieza de rompecabezas, el símbolo internacional del autismo, porque no es fácil. Yo puedo tener un elemento que me llama la atención y abordo al niño y lo empiezo a trabajar, y luego va pasando el tiempo y vamos viendo que lamentablemente el rompecabezas encaja y sigue o se mantiene dentro del espectro. Pero tienes niños que tienen algunos rasgos, los vas trabajando y vas viendo cómo el tiempo va pasando. Pero la clasificación actual es trastorno del espectro del autismo con niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Leve, moderado, severo. ¿Ok? Y eso va a depender también de qué tanto tú necesitas un apoyo o una atención. Es decir, un niño que un poquito de hablar de inteligencia o hablar de capacidad adaptativa es en el proceso tú vas preparando a los niños para que funcionen independientemente, es decir, puedan ir al baño, cepillarse los dientes, ya no se hacen pipí en el pañal, ya van al baño a hacer sus necesidades, o sea, irlos haciendo de alguna manera independientes. Y vemos que hay muchos de estos niños que no van logrando competencias de ese tipo. No estoy diciendo que porque se haga pipí en el pañal sea autista, estoy diciendo que son demoras en el proceso de desarrollo, que cuando tú las empiezas a juntar, entiendes cómo este continente no tiene una fórmula precisa y eso es lo que lo hace más complejo. Hay pacientes que dicen, doctora, pero ¿es autista o no? Porque es algo que como que necesito saber, porque fulano dice que no, porque él no camina de punta. Fulano dice que mi hijo no es autista porque él no menea las manos. Y eso no es, bueno, hay muchos autistas que caminan de puntillas, hay muchos autistas que aletean, pero ese no es el diagnóstico. Tú puedes englobar perfectamente en el diagnóstico de autismo sin aletear ni caminar de puntas, ¿ok? Entonces, insisto, tener claro cuál es la dificultad. La dificultad es en la conducta social y la interrelación con los demás.
Ese básicamente. ¿Se tienen que dar esos tres elementos juntos o puede darse uno aisladamente, Freda? ¿Tienen que darse los tres elementos juntos o puede darse uno por separado? Uno de esos tres que has dicho. Tiene que tener los tres elementos. Okay. Dificultad en la interacción social, dificultades en la comunicación y restricción de intereses. Ese es el rompecabezas. Eso es lo que tiene que estar. Si eso se acompaña de conducta obsesiva o no, si eso se acompaña de tendencia al aislamiento o no, si eso se acompaña de ecolalia, que es el que repite la última, yo te digo, ¿cómo estás, María Ángel? Entonces el niño dice, María Ángel, ¿cómo estás, María Ángel? ¿Cómo estás, María Ángel? Eso es ecolalia. Pero no todos los niños con el trastorno autista lo tienen, pero muchos lo tienen. Otros tienen prosodia. ¿Qué es la prosodia? Es una entonación muy particular cuando hablan. Entonces te llama la atención. Y entonces los papás, que muy frecuentemente, yo entiendo porque es muy doloroso, quieren sublimar. No, es que así él ve unas comiquitas mexicanas y así hablan, porque tienen un cantadito como mexicano que es muy particular de la condición. Entonces, estos elementos, nada más que uno oye hablar a un niño, ya uno, no sé por qué viene, pero aquí tenemos algo más. ¿Ok? Entonces, fíjate que es interesante, por eso te digo, el niño puede llegar por muchas razones, pero tenemos que estar alerta, tanto los papás como el pediatra, como nosotros, a identificarlos temprano, porque es la mejor manera de poderlos ayudar. Yo siempre digo, mira, ok, estamos tristes porque estamos aceptando una situación, pero ya ese es el primer paso para que el niño mejore, porque si los padres no aceptan que hay una dificultad, no vamos a ayudar al nené. Y la idea es ayudarlos a todos, porque no sabemos cuál de ellos en el tiempo, mira, se van trabajando los elementos y se van salvando, vamos a decir así. A veces quedan con alguna cosita, no te voy a decir que no, pero los podemos insertar en la sociedad, pueden tener lo que se llama una conducta adaptativa adecuada, y si sus conductas adaptativas son adecuadas, pues pueden funcionar en un colegio, y si eso se lo sumas a un nivel intelectual promedio bajo, promedio alto, pues va a tener éxitos en lo que estudie, manteniendo ciertas características de la dificultad social, que es lo que usualmente sucede. Les cuesta ser amigos, no entienden las bromas, porque tienen dificultades, son como muy literales. Entonces, si yo te digo a ti, bueno, imagínate aquí en nuestro país que todos echando bromas, todo es como una broma, que yo te diga a ti, ¿y tú por qué llegaste tarde? ¿Se te pegaron las sábanas? Entonces tú te vas a mirarte a ver si se te pegaron las sábanas. Es que, entonces ese es un niño que produce que en el salón se rían porque él empieza a buscarse la sábana pegada, no entiende ese tipo de cosas que son muy sutiles, aunque tenga una capacidad intelectual alta. Entonces es un contraste. Por eso te digo, esto es una cuestión que bueno, como te repito, a veces son excelentes trabajadores porque como son literales, si a mí me dijeron que es hasta las 2 de la tarde, hasta las 2 de la tarde y no me puedo ir a las 1:59 porque yo termino mi turno a las 2 de la tarde. Si a mí me dijeron que no deje pasar nada de aquí, yo no voy a dejar pasar de aquí. O sea, en algún momento se le saca el lado positivo a ciertas características. Es complicado, pero la idea es intervenirlos a todos y darles herramientas para funcionar en la sociedad. Como en todas las entrevistas que hemos hablado, en el escenario positivo y en el escenario negativo. En el escenario positivo, cuando llegamos a tiempo, evidentemente, como tú lo has dicho, logramos encajar a ese niño en la sociedad. Ahora, cuando llegamos tarde, en el escenario donde el papá llegó tarde, aceptó tarde, ¿cuál es el pronóstico, Freda? Va a depender del grado que tenga, va a depender, ¿de qué va a depender? Mira, sí. Hablemos de los niveles, ¿no? Si yo tengo un nivel severo, aunque llegue temprano, aunque la intervención sea temprana, la evolución y el pronóstico es malo. Nosotros estamos entendiendo por severo un niño que tiene un comportamiento autista, son pacientes muy agresivos, el paciente tiene un retardo mental profundo, entonces las herramientas con las que yo lo puedo ayudar se quedan cortas y el proceso o el futuro de ese niño de verdad no es nada gratificante. Pero hablemos del nivel 1. El nivel 1, que es donde los síntomas son suaves,
donde el niño probablemente tiene un coeficiente intelectual mínimo necesario, porque no todos tienen que ser coeficientes altos, ¿verdad?, para funcionar. Entonces ese niño, ahí sí va a haber una diferencia muy grande, si llega temprano o si llega tarde, porque el paciente que llega tarde, sin duda, ¿qué llamo tarde? ¿O qué llamamos temprano? Temprano es ir a los 2, 3 años cuando estamos viendo los primeros elementos, bien sea con el lenguaje o con la conducta. Tarde es ir después de los 5 o 6 años, eso es tarde. ¿Por qué? Porque neurobiológicamente el cerebro tiene su proceso de maduración, producción de neurotransmisores, cambios en las cortezas, en las capas, pero durante los primeros 5 años. Entonces es como más fácil de abordar, responden mejor, mejoran más rápido. No estamos diciendo que en el grande no suceda, va a mejorar. En lo que hay muchas estrategias ahorita, hay muchas técnicas de apoyo. Y el niño va a mejorar, pero sin duda le vas como restando los años que pudiste haber mejorado antes. Es decir, sin duda, si yo hubiera empezado con este paciente de 2, 3 años y lo voy a agarrar de 6, obviamente ha acumulado atrasos, por decir de alguna forma, o ha acumulado vicios de comportamiento. Entonces, bueno, eso sin duda, por eso es que insistimos en los elementos tempranos, elementos de alarma, todo lo que parezca debe ser evaluado, aunque no sea. Mira, a veces la gente se va feliz del consultorio cuando yo le digo, no, mío, anda a ver, tiene nada que ver. No, doctora, no, te aseguro que no, ¿ves? Entonces también es bastante agradable, o sea, el hecho de que un paciente tenga que ser evaluado no significa que lleva un diagnóstico pegado, ¿ok? Pero si hay un elemento, hay que evaluar. Las maestras son nuestros mejores ayudantes. Las maestras son bien perspicaces para identificar el niño que no, o el niño que disfunciona en el salón, con cualquier diagnóstico. Freda, ahí quería llegar. Yo creo, estoy segura y creo que me lo vas a afirmar, hay que hacer un equipo mancomunado. Las maestras tienen una responsabilidad vital, diría yo, porque es la que tienen ese contacto directo, como tú dices, comparan con el común denominador, pero hay una cosa que tenemos que también reconocer, Freda, que no hay preparación a la hora de egresar esa maestra. Es decir, yo considero, de pronto yo me estoy equivocando, que en la parte del programa de preescolar tiene que haber un mínimo, una mínima idea a lo que se refiere a ciertos trastornos, porque quizás muchos cambios muchos tipos de comportamiento que no son normales, pero el papá inconscientemente y con su ignorancia, con mucho respeto lo digo, pero lo hace inconsciente, le dicen, no, él es así como tú dices, porque el tío fue así, porque el primo es así, porque lo ve en las comiquitas. Y resulta ser que la maestra, por desconocimiento y por ignorancia, deja eso correr. Entonces, creo que el trabajo debe ser una conciencia y un trabajo mancomunado, porque si la maestra, Freda, está enfrente de una maestra donde no tiene conocimiento y no es, el papá me dijo que era así, entonces se deja llevar y es grave la situación. Ahora, no existe una organización, Freda, en relación a este aspecto, porque ya sabemos que es una disfunción que es muy común. Yo creo que ya es hora que haya una organización para trabajar de una manera mancomunada, de dar siempre charlas, de dar siempre, continuamente a los colegios inclusive, porque hay niños que, por ejemplo, necesitan tutores. De pronto el psicólogo no lo ve así, de pronto el colegio no lo acepta, de todo de verse. Ahí estamos en un momento de inclusión, pero hay colegios todavía que no aceptan tutores por políticas, cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el mensaje que tú das al papá, a la directora de ese colegio, a esa maestra, a la universidad que da esa carrera? Yo pienso que hay que asumir de una manera responsable, porque los niños son los que sufren. Claro. Ahí tienes toda la razón. En el mundo utópico, las maestras preescolares deberían estar entendidas y perfectamente capacitadas, no para identificar el autismo, para identificar cualquier condición conductual o de lenguaje que se salga de la norma. Eso yo siento que a veces yo le digo, y en el colegio le han dicho, no, y en el colegio todo bien, no lo puedo creer. Ahora, hay muchos colegios que tienen, y la maestra cuando nota algo se lo dice al psicólogo y el psicólogo va y evalúa al niño y entonces pescan a ese nené, hablan con los papás y lo direccionan con el neurólogo. Yo siempre digo que mis mejores
ayudantes son los preescolares, porque afortunadamente cada vez se hace más diagnóstico temprano gracias al apoyo de las maestras y de los psicólogos de los preescolares. Sin embargo, insisto, el niño que pasa desapercibido es al que se le permiten las cosas porque es inteligente, porque aprende rápido, porque se sabe los números, los colores y te deja asombrado de las competencias que adquiere, y ese es el que yo quisiera, a todos hay que ayudarlos, pero hay que ayudar con más razón al que tiene ese pronóstico tan bueno porque tiene una capacidad intelectual normal. Entonces, si yo como maestra no apoyo, yo como papá, que mi hijo se la sabe toda, se lo aprende todo, es el que más, lo que te comentaba con el niñito que era el primero del salón, pues no veo la necesidad de acudir, porque los padres como un elemento normal, pues tienen un poquito de negación, y yo no veo la necesidad de llevarlo si le va tan bien en el colegio, si mi hijo está inteligente. Pero dentro del corazoncito, como digo yo, todos los papás saben cuando el niño hace cosas raras, cuando no puedes ir a un restaurante, no puedes ir de visita a casa de unos amigos porque las conductas de él llaman la atención en todas partes, porque su forma de comportarse, mira, te hace pasar malos momentos, y en la medida que el niño va creciendo es peor porque es más evidente. Y en la medida que el niño es más inteligente te hace quedar peor porque te dice y te razona y te lanza una cantidad de cosas que son más difíciles de manejar. Entonces yo insisto, por supuesto, lo que tú acabas de decir, eso es lo ideal, que las maestras estén preparadas, pero afortunadamente sí hay muchas maestras preparadas, sí las hay. Hay otras que no, pero bueno, hay muchas que sí están preparadas. Ahora, Freda, el tratamiento después del diagnóstico netamente es terapia conductual, o hay ciertos niveles donde merite medicación? La nutrición, la parte de la nutrición, ¿hay algunos alimentos que inciden en la alteración del comportamiento, de conductas, Freda? Mira, vamos a dividir, tu pregunta tiene varias. Vamos a hablar de tratamiento. Antes de hablar de tratamiento, quisiera hacer un comentario, que cuando un niño es llevado a un neuropediatra, nosotros tenemos la obligación, o vamos a decir que parte de nuestra función es ver si esto está solo o si es parte de una enfermedad neurológica. Y por supuesto, si vamos a hablar de tratamiento, si el paciente tiene una enfermedad neurológica que dentro de sus síntomas está la condición autista, pues yo tendré que manejar la enfermedad como tal, ¿ok? Pero estamos hablando, eso se llama doble síndrome, cuando el niño tiene el síndrome autista y una enfermedad neurológica de base. Pero estamos hablando del niñito que no tiene enfermedad y que tiene la condición conductual. Hablar de tratamiento allí para las dificultades conductuales, la Academia Americana de Neurología acepta ciertos productos para el manejo de las conductas oposicionistas, de las conductas agresivas, de mejorarles la atención y la concentración, de mejorarles la hiperactividad. Depende del síntoma que predomine, porque yo no le voy a poner un medicamento para la hiperactividad al niñito que se la pasa aislado en la esquinita, que no molesta, que no se... O sea, el tratamiento no es igual para todos. Entonces, dependiendo de los síntomas que prevalezcan, entonces hay terapia farmacológica. Vamos a hablar porque cuando hablamos de tratamiento englobamos la terapia conductual, que es la que hacen los psicopedagogos, los psicólogos competentes preparados en el área del neurodesarrollo, y la terapia farmacológica, que es el medicamento que prescribe el médico a algunos niños cuando considera que ese niño se puede ver beneficiado por un producto para alguna de las dificultades. Por ejemplo, yo soy pro medicación, es decir, me gusta medicarlos, me parece que ayudo mucho, sobre todo cuando el niño es francamente inquieto, cuando cuesta mucho, va a intervenir, a hacer las terapias, y no se queda sentado, no pone atención, le pega a la maestra, le pega al otro, le jala el pelo. Ese niño puede tener una capacidad intelectual alta, pero ¿cómo hago que él se siente? ¿Cómo hago que conecte con esa disfunción conductual? Entonces hay productos que son moduladores de conducta, que son bastante efectivos y que así
pero de un día para otro tú ves los cambios y bueno, los papás gratificados y felices. Hay productos que quitan las estereotipias, entonces imagínate un niño que para todo aletea, para todo brinca sobre sí mismo, o sea, eso es una cosa que produce demasiada ansiedad en los papás, o caminan de un lado para otro, y tú colocas una medicación que le quita esos síntomas, o las obsesiones, o andar lamiendo el piso, o lamiendo los objetos, o oliendo todo, y eso se lo podemos quitar con terapia farmacológica. No estoy diciendo que la terapia psicoeducativa no pueda apoyar en esa parte, pero sin duda el éxito es cuando hacemos pues la terapia combinada, es decir, la terapia farmacológica junto con el apoyo y el trabajo de los psicopedagogos y los psicólogos que saben lo que tienen que hacer, que son los que hacen el trabajo sostenido. Pero otra cosa que hay que mencionar es que los niños cuando están chiquitos tienen que ir a escolaridad regular. Eso es algo que también pasa mucho, que los quieren mandar para escuelas especiales de una vez. Y nosotros tenemos la potestad, digo nosotros, los médicos, los pediatras y los médicos neuropediatras que trabajamos en estas áreas, de darles como un soporte legal para que el colegio tenga, los colegios en toda parte del mundo tienen la obligación de recibir a los niños con trastorno del espectro del autismo. En la medida que van creciendo, si la capacidad intelectual vemos que no da, pues si la capacidad intelectual no da, pues debe ir a colegio especial. Tú mencionaste algo de los tutores. Todo niño que un colegio le pide un tutor, porque hay algunos colegios que no aceptan tutor, pero hay unos colegios que le piden al niño, si no viene con una persona, que tiene que ir al colegio. Todo niño que necesita un tutor, lo que necesita es una evaluación neurológica, antes que un tutor, porque a veces les digo yo, no, ya vamos a salir del tutor, ya vas a ver, porque en lo que le pongamos tratamiento, en lo que hagamos esto, en lo que hagamos aquello, él va a poder ir al colegio sin un tutor. Imagínate un niño con capacidad intelectual normal, con ciertas disfunciones sociales, y encima de eso le va por una persona pegada al lado. ¿Cuándo va a ser un amiguito? Nunca. O sea, es muy difícil. Entonces sí hay casos donde el niño merita tutor, sin duda, ¿verdad? Nosotros mismos lo sugerimos. Pero mira, insisto, no es poner un tutor y esa es la solución, es hacer la evaluación completa que incluye el neuropediatra, las pruebas psicológicas, ¿okay? Hay unas pruebas hasta para niños pequeñitos, se llaman ADOS, no todos los psicólogos hacen este tipo de pruebas, son personas que tienen que tener un entrenamiento especial, ¿verdad? Para poder identificar con unas puntuaciones si califican dentro del espectro o no. Entonces nosotros estamos en la obligación de canalizar a estos papás, hacer las pruebas pertinentes, identificar dónde están las dificultades para hacer el abordaje adecuado del nene, con medicamento o sin medicamento. Pero ese es el tratamiento. Ajá, tratamiento. Y si el niño, como te digo, el 30% son epilépticos, el 30% van a convulsionar en algún momento de su vida, entonces se tiene que tomar anticonvulsivantes. Entonces tú dices, ay, pero a mí me la dio la misma doctora, pero a mí no me le puso aquello, a mí me le puso el otro, porque es que no es el mismo tratamiento para todos los niños. Va a depender, como te repito, con qué se combina y cuál es el síntoma predominante. Ahora, y ese tratamiento, Freda, es de por vida. ¿Que si es de por vida? Sí. Esto es una condición que es para toda la vida. Lamentablemente, no te voy a decir mentira porque esa es la realidad. La condición es para toda la vida. Sí, ahora fíjate, ¿qué es lo que no es para toda la vida? Porque no quiero que quede ese sabor. La condición es para toda la vida. Pero si yo tengo un niño TEA, que no es lo mismo, un niño TEA es un niño que cumple con los criterios para trastorno del espectro del autismo, y lo empiezo a trabajar temprano y ya no hace esto, ya no tiene aquello, ya mejora la parte social, ya mejora la comunicación, le voy haciendo evaluaciones sucesivas en conjunto con los psicopedagogos, y entonces llega un momento donde el comportamiento adaptativo, donde las capacidades sociales del niño y comunicacionales han mejorado tanto con las herramientas que se le han dado, que el niño sale del espectro. Entonces es cuando la gente dice, el mío era autista, pero el mío me lo curó fulanito. No, se intervino. Como te digo, algunos quedan con un poquito de esa dificultad social que puede haber a veces en el adolescente sobre todo, pero salió del espectro. Entonces, pero su condición o su forma de ser sigue siendo la misma, nada más que le diste herramientas para solucionar, para funcionar adecuadamente. Y hay otra cosa, hay unos que parecen autistas y no son.
no son. Al intervenir, te das cuenta que no eran autistas y ya fue. Entonces sale, vuelvo y repito, por eso que a mí me gusta el término TEA, trastornos del espectro. Unos son autismo como tal y otros no. Otros parecen y no son. Hay unas condiciones que se llaman trastornos mixtos del lenguaje, donde el niño tiene dificultades para expresar, para entender, para procesar, y tienen algunos comportamientos sutiles. Entonces, por la parte de comunicación, pues salen penalizados, parecen autistas, pero no son, María Ángel. Entonces, cuando tú ves todas esas cosas, te da como más ganas de trabajarlos a todos, a ver qué va a pasar. Pero el que es autista y va a seguir teniendo las características, hagamos lo que hagamos, trabajemos lo que trabajemos, va a tener dificultades de interacción, en la comunicación, en restricción de intereses. Ese niño va a ser grande, va a ser adolescente, va a ser adulto y va a ser autista. Lamentablemente. Es así, no se cura. La parte de nutrición, ¿hay algunos alimentos que los alteran, Freda? Bueno, mira, cuando yo hablo de esto, con la parte de la nutrición, a mí no me gusta meterme mucho, ¿no? Porque hay varias tendencias. Sin embargo, ahora hay una tendencia actual en hablar de el intestino-cerebro o el cerebro intestinal, esa mezcla donde se plantea, el cerebro es el cerebro, o sea, y el intestino es el intestino. Sin embargo, es una realidad que ahorita se habla de la macrobiota, que es básicamente la flora intestinal. Se dice que la macrobiota de los niños autistas tiene unos elementos en menor cantidad y diferentes, unos microorganismos. O sea que la macrobiota es la flora intestinal, ¿ok? Entonces son microorganismos que tienen el intestino. Entonces han hecho muchos estudios, se ha encontrado correlación no solamente con autismo, con otras cosas, y se han intentado suplementos nutricionales que contengan, complementar como esa macrobiota para ofrecerle al paciente una mejoría. Pero de verdad, yo no he visto, o sea, no estoy diciendo que en algún paciente en particular no sea válido. No estoy diciendo con lo del gluten, que también la dieta sin gluten, que es un poco difícil de hacer, pero algunos pacientes se benefician de la dieta sin gluten y si el paciente quiere hacer la dieta, yo no lo limito, ¿ok? Pero yo no se la pongo, okay. Ni le mando a hacer la biopsia de intestino. ¿Por qué? Porque ya eso fue un boom, eso fue hace 20 años, 25. Se identificaron un grupo de pacientes con intolerancia al gluten que también tienen autismo. Y obviamente, si yo mejoro tus síntomas intestinales, mejoro tu... Si yo tengo un malestar digestivo, pues me porto peor, estoy más agresivo, estoy más molesto. Pero igual que te voy a decir, respetando a los que piensen diferente, yo hablo en base a lo que yo leo y a mi experiencia. Si unos papás me dicen, Freda, que a mí me dijo el doctor fulano, que lo llevara a nadar con los delfines, que eso es una terapia que se usa actualmente, yo le digo, llévalo. Yo estoy segura que el niño la va a pasar bien, pero también estoy segura que no va a obtener ningún beneficio desde el punto de vista de la condición autista. ¿Me explico? Entonces hay muchas terapias alternativas que, bueno, insisto, con todo el respeto, equinoterapia, delfinoterapia y todas esas terapias, que yo les digo que las pueden hacer siempre y cuando no descuiden lo que en verdad produce los cambios, que es el apoyo y las terapias psicoeducativas, que ahora tienen muchos nombres, depende de la que amerite cada niño. Están bien estudiadas, ¿verdad? Y son las que tú ves que tienes una mejoría en el paciente. Pero yo no les corto las alas, si lo quieren llevar, lo llevan. Igual con la microbiota, respetando, hay muchos gastroenterólogos que promueven el tratamiento con estos productos. Yo tampoco lo uso. O sea, no quisiera ser individual, pero no puedo dejar de dar mi opinión, porque tú me lo estás preguntando. Claro. Estoy diciendo, es una realidad, lo de la macrobiota está dando una cantidad de trabajos interesantes que yo he revisado y digo, bueno, mira, si se está consiguiendo una flora intestinal diferente en los niños autistas, pues vamos a ver, pero se han conseguido tantas cosas diferentes, se ha buscado tanto, porque también se han conseguido cosas diferentes en el cerebro, se han conseguido unas células que se llaman de Purkinje que son diferentes, hay una cosa muy interesante que se llaman células en espejo. Es que esto es un tema tan bello que mira, tú, cuando nosotros hablamos de la empatía es esa cosa tan rica
que producen dos seres humanos, o simplemente con mirarnos, hay una conexión de sensación, de afecto, de transferencia afectiva, una empatía, una simpatía, una conexión. Para eso hay unas células especiales, ¿verdad? Las células de espejo permiten la empatía, permiten el reconocimiento del rostro. ¿Cómo es eso? O sea que nosotros, nadie tiene la misma cara, nadie. Tenemos los dos ojos, nariz, la boca, pero es increíble. Los rasgos son individuales. Entonces, que yo pueda reconocer tu rostro, yo voy pasando y, ¡ay, hola! Eso también lo hace un bebé de meses, de la cara de la señora que viene a limpiar, que todos los días se asoma y le dice, hola, bebé. Cuando él ve a la señora se vuelve loco, no tiene que ser nada más la mamá y el papá. Entonces te tiene que llamar la atención que hay bebés que tienen un aplanamiento tal, que sea la madre, la tía, la abuela, la señora de todos los días, la maestra, y no produce nada de empático, nada de empatía. Entonces, hay ciertas zonas del cerebro que también, como te digo, han sido estudiadas, pero yo no puedo decir que por eso es autista. No sé si me explico. Entonces, con todo el respeto de lo gastro y de la realidad que es la macrobiota que se está estudiando tanto, ojalá consigamos una fórmula, porque la causa, que no lo hemos tocado, la causa del autismo sigue siendo un enigma, pero sí se sabe que tiene una causa neurobiológica, es decir, biológica, para no decir neuro, biológica. Se sabe que hay una carga biológica cuando nosotros vemos hermanos autistas, familias que son 3 hermanas casadas con personas diferentes y tienen 3 niños autistas, o sea, un niño autista cada una con diferentes parejas, o una sola pareja que se separa y se casa con otro y tiene otros niños con otra persona y tienen otro niño autista. Entonces tú no debes dudar de la carga genética, biológica que trae. Se dijo mucho que eran los niños, que las mamás eran muy rígidas, que eran muy regañonas. Eso no es cierto. Se dijo mucho que los embarazos no deseados, porque el rechazo, eso tampoco es cierto. Hay muchas mamás que en el momento que le dicen que está embarazada, pues no es su momento ideal, en el trabajo estaba en un momento valioso y el embarazo les entorpece, pero eso no le va a producir un niño autista. Entonces también quitarles la culpa a los padres a veces de, seguro, doctora, no fue por eso. No es eso, es una carga biológica ahí. Indiscutible. Si es del intestino o si es del cerebro, eso está en discusión. Pero obviamente Freda, en la parte sabemos que en los 3 primeros meses de embarazo son meses vitales, y se recomienda, según los ginecobstetras, por supuesto, las vitaminas. La falta de vitaminas en esos primeros meses, ese ácido fólico, esas vitaminas que son importantes para la formación del cerebro, ¿podrá estar relacionado una falta de atención en cuanto a eso? Tampoco. No está demostrado. Mira, como te repito, se ha buscado la causa de todo, pero no está demostrado. Obviamente un embarazo, la madre debe tener los complementos nutricionales y vitamínicos que indique su ginecólogo. Hay unas múltiples marcas comerciales que tienen todas las vitaminas que necesita o todo el aporte extra que necesita una embarazada, pero no es que porque no reciba una de ellas va a condicionar algo como esto, ni en los primeros 3 meses, ni en lo que sí es una realidad, fíjate, lo que sí es una realidad es que puede haber algo en el embarazo que condicione un evento hipóxico. Eso significa que llega menos oxígeno, que el feto sufre, porque a veces nosotros no conseguimos antecedentes familiares, nada, pero conseguimos un niño que estuvo en cuidados intensivos, que hizo un paro, que sabemos que su cerebro sufrió, qué zona sufrió, qué zona se afectó, y cómo se va a traducir eso con un problema de lenguaje a posteriori, con un problema de conducta a posteriori. Ese problema de conducta califica para trastorno del autismo. Vemos que los niños que tienen antecedentes de prematuridad, de cuidados intensivos, de paro, de todas estas cosas que implican sufrimiento del cerebro, pues pueden tener la condición autista con más frecuencia que los que no tienen esos antecedentes. Entonces, es como que biológico, inherente a la carga genética, pero también biológico, lo que se llama, nosotros tenemos factores epigenéticos que son relacionados con
pero que tiene que haber otras cosas. Entonces yo puedo tener poca carga genética, pero fui expuesta a este sufrimiento durante el embarazo, el cerebro se afectó y se expresa. Es lo que se llama las causas multifactoriales, donde tú dices, cónchale, será entonces que como estuvo en la UCI, como fue prematuro, como usó 2 paros, por eso quedó con la dificultad de lenguaje, por eso quedó con el trastorno autista. Es un enigma, porque también puede ser que ya viniera así, codificado genéticamente, y es muy difícil de discriminar y de saberlo. Freda, nosotros fuimos Italia, fue el primer epicentro en Europa de los altos índices de muerte en el COVID. Tú dirás, ¿por qué relacionas el COVID con el autismo? Sino que se ha descubierto que el tipo de población, que es una población adulta, era por supuesto mucho más susceptible a las muertes, porque sencillamente por ser adultos, diabéticos, fumadores, etcétera, etcétera, etcétera. Te digo que yo me baso en la experiencia que yo tengo aquí en los colegios. En cada salón, Freda, en cada salón, en la parte primaria, vamos a decir en la parte primaria, hay mínimo un autismo, un niño con espectro autista. Tendrá que ver la población adulta aquí por a nivel cultural. Los matrimonios se hacen con personas ya adultas, ¿ok? De 35 para arriba. Y por supuesto, a partir de esa edad buscan el niño. Tendrá que ver la parte, esa carga en cuanto a la población, la parte de la edad, ¿no? Que pueda influir, porque es impresionante, Freda, cómo aquí en cada aula hay un niño con el trastorno de espectro autismo. Aquí es altísimo. Mira, ahí sí tienes toda la razón. Las edades grandes, pues, mayores de 30, bien sea el padre o la madre, da un poco más alta la estadística para el trastorno del espectro del autismo. Pero también, por otro lado, tenemos poblaciones donde es un poco más alto y tenemos años donde la incidencia mundial ha sido mayor. Nosotros hemos tenido años donde era 1 de 1000, un niño por cada 1000 habitantes. Y hemos pasado a escasos 4 o 5 años a un niño por cada 68. No es lo mismo 1 de cada 1000 que 1 de cada 68. Un niño por cada 68 personas. ¿Ok? Entonces hay poblaciones que tienen un poco más que otras y sin duda culturalmente la zona europea pues se protege un poco más del embarazo temprano. O sea, no ves como en la zona de los países latinos, donde las mujeres a los 25 años, si no han tenido hijos, ya están viejas para tener. En cambio, en Europa, pues tú ves que se rueda la edad, inclusive la edad de primigenia añosa, desde el punto de vista de los riesgos obstétricos, fue rodada, y los pediatras se nos para el pelo, porque uno no quiere que la mujer tenga los hijos tan tarde. Los hijos deben tenerse en las edades nobles, entre los 18, 30. Esa es la edad ideal, ¿ok? 20 a 30 años, esa es la década donde tienes menos posibilidades. Todo lo que y la gente y muchos hombres creen que ellos no, ¿verdad? Y hay demasiadas condiciones relacionadas con la edad añosa del papá, ¿ok? Entonces, claro, lo que ellos no tienen es la restricción biológica. Es decir, ellos pueden tener un hijo a los 60 años, a los 70, ¿ok? Porque se produce igual el espermatozoide y ya. No como la mujer, que bueno, tiene un límite biológico. Productivo. Pero sí. sin duda, el embarazo tardío o añoso es una... Pero también lo vemos en cualquier edad, ¿ok? Pero sí, estadísticamente un poquito más. Pero es bastante frecuente. Bueno. Cuando tú me dices que en cada salón, te lo creo, porque es que sí. Yo no sé si ahora se identifican más, yo no sé también, creo que es como se ha normatizado que deben insertarse en los colegios regulares, entonces los vemos más, o la población los ve más, porque antes eran niños que no salían, no iban para el colegio, a los papás les daba pena, había instituciones donde tú simplemente los llevabas ahí porque es un niño especial, ese término ya se ha minimizado, se identifica bien dónde está la dificultad y se atiende. Y hemos ganado ese territorio con los niños del espectro, porque son niños que si tú los colocas, colocarlos en un ambiente
ellos tienen que aprender a comportamiento social adecuado. Entonces tú no lo puedes meter en una escuela especial. Claro. Con niños con otras condiciones que no son evolutivas, porque yo, ojo, que lo que voy a decir sé que puede sonar duro, pero yo por lo menos tengo un niño con síndrome de Down, yo puedo enseñar a ese niño muchas cosas, pero tiene una, o sea, no tiene, la historia natural es la que es. En cambio, claro, un niño con trastornos del espectro del autismo puede evolucionar y puede funcionar y puede consolidar colegio, universidad, puede tener un trabajo. Ojo, que estoy hablando de nivel 1, ¿ok? O sea, que tenemos un autismo, sí lo tenemos, pero tenemos un autismo con una capacidad intelectual normal y el individuo logra aprender oficios, a consolidar una carrera, y bueno, y si le das las herramientas, va a poder funcionar y hasta casarse y tener hijos. O sea, es increíble. Mira, yo tengo un alumno en la Facultad de Medicina. Obviamente yo cuando empezaron las clases me di cuenta por la forma en que el niño hablaba, el joven, pues, la prosodia que él tenía en el lenguaje, una cantidad de cosas. Entonces él un día se paró después de clase: profesora, mire que yo le voy a preguntar una cosa, estaba con la novia, y tal, como coqueándome, no sé, tanteándome, no sé cómo decírtelo, porque es un término muy coloquial, sí, como viendo a ver que yo, profesora, mire. Y yo me volteé y le dije: vamos a ver a que salgan todos y te quedas tú nada más. Cuando se fueron todos los muchachos, le dije: mira, ¿qué es lo que tú quieres? Ver si yo me di cuenta que tú tienes una dificultad social que se llama trastorno de espectro de autismo. Sí, me doy cuenta, porque yo no vendo cepillados, la bata es de neurología. Entonces no me hagas esto, porque yo te felicito, porque tu comportamiento adaptativo es excelente, porque tienes una novia. Tú sabes que uno sabe todo eso ahí en el salón. Entonces la novia se ríe de las cosas literales de él, que si le dice a las 7 es a las 7, no le quedamos que a las 7, o si dice que el sábado vamos a ver la película, no, mejor vamos el domingo porque no dijimos que el sábado. La novia entiende su dificultad, pero un muchacho que está estudiando medicina, que tiene un nivel teóricamente para graduarse de médico, tú deberías tener un coeficiente intelectual por lo menos promedio, ¿ok? Entonces, y él va rodando, y él debe estar terminando ahorita, cuando pase la pandemia. Pero lo que te quiero decir es que una cosa es tus habilidades y tus competencias académicas relacionadas con tu capacidad intelectual, y otra cosa es las dificultades que tú puedas tener de relación. Él no mira la cara, ¿verdad? Ha logrado una relación afectiva con la novia. Yo no sé, yo no puedo evaluar así por fuera si es medio aprendido o por la misma presión social, pero algo tiene que haber, porque la dificultad donde el adolescente, vamos a decir que falla un poco más en esa parte, donde lo hormonal le funciona, pero no sabe abordar adecuadamente a una muchacha, o al revés, ¿sabes? Él funciona hormonalmente, pero su deshabilidad es cómo lo hago, cómo te llevo. Quiero ser tu amiga, pero yo no te puedo jalar a ti. Vamos a tomar café, que yo quiero ser amiga tuya. Así no se hace una amistad. Porque tú claro. ¿qué le pasa a ella? ¿Por qué me jala? No quiero ir. Entonces esto es de verdad bien lindo, un tema muy lindo y muy interesante, que como te dije, no se quita, se modula, se maneja, se le da herramientas para que funcione en una sociedad que no ayuda. Que en líneas generales, por lo menos en las sociedades latinas, no ayudan, porque aquí se usa mucho la burla, el bullying. Bueno, en Europa es un poquito más respetuoso, es un poquito más respetuoso de la condición, por lo menos es lo que yo he sentido, que aquí en América Latina. Grupos de apoyos en Venezuela existen, grupos de apoyo donde haya ese equipo multidisciplinario, ¿me entienden? Que entre todos trabajen en común, en grupo, en equipo, y formen a los familiares, formen en esas terapias conductuales, ¿me entiende? Sería interesante, ¿no? Si no lo hay, formarlo, porque vale la pena formarse, para la redundancia, ¿no? Para darle un mayor bienestar a esta persona. A nivel hablando de centralizando la medicina en Venezuela, la Sociedad de Neurología tiene un grupo de trabajo de autismo. Ellos inclusive, eso está en Caracas, ellos inclusive
tienen unas directrices, de unas pautas de abordaje, de manejo, como para unificar lo que estamos hablando, pero unificado en protocolos de trabajo. Eso es un programa. Sin embargo, cada zona tiene centros de desarrollo infantil privados, centros de desarrollo infantil públicos, donde se puede direccionar, el paciente depende pues, de sus capacidades económicas, porque obviamente, insisto, lo utópico, el mundo ideal es que todos tuvieran derecho o acceso a las mejores técnicas. Aquí en nuestros países latinos pues estamos un poco dependientes de la parte económica, sin duda, ¿verdad? Sí. Yo siento que los mejores centros, y no es que no sean mejores, que tengan personas súper competentes, sino que como tienen tanta sobrecarga, ¿verdad? Entonces la terapia de los niños debe ser como más sostenida, no puede ser una vez cada 15 días, cada 2 semanas, pero el volumen a veces hace que pues la periodicidad no sea la adecuada. Es lo que yo veo, por lo menos en nuestro país. Y por supuesto, pues mucho más gratificado el que tiene las condiciones económicas necesarias para aguantar el gasto que significa un psicólogo, un psicopedagogo, un neuropediatra, un terapista de lenguaje, o sea, es terapia ocupacional, todo lo que implica el apoyo de estos niños. Es costoso. Es costoso. Ahora, la parte de la formación, ya para terminar, Freda, sobre todo en esas familias donde las familias mínimo son 4 integrantes, casi siempre hay 2 hijos como mínimo. Ese hijo que tiene unas condiciones normales, ese abordaje, el hijo que se hace con ese hijo. Tú sabes que a veces los niños copian conductas. ¿Cómo podemos atajar eso? Sobre todo cuando el niño ya diagnosticado es mayor que el otro, es el mayor, podemos decirlo así. ¿Qué hacemos en ese momento, Freda? Esa es una preocupación también, tienen muchos papás, ¿no? De que el niño pequeño vaya a copiar las conductas del otro. En primer lugar, yo siempre les digo que no se preocupen, que el niño no se va a volver autista porque tenga un hermanito autista y podrá copiar una conducta aislada que no hace diagnóstico de nada ni que se va a mantener en el tiempo porque no tiene la dificultad. Es decir, yo más bien les sugiero a los papás que tienen cualquier niño con cualquier condición, vamos a hablar que sea autismo o no, que tengan un niño con una dificultad. Los hermanos sanos, es que es interesante, los hermanos sanos sufren un poco de desatención. Es decir, generalmente los padres se abocan sobre el niño que tiene problemas, así sea problema del corazón, problema de una pierna, problema que sea, o del trastorno autista. Y entonces el niño sano compite con la atención de los papás. Y eso genera, es complicado porque muchos de estos niños tienen dificultades, inclusive de autoestima. Y algunos niños logran inclusive autoagredirse o autoflagelarse para tener la atención de los papás. Entonces los papás del niño sano, del niño que no tiene problemas, deben estar alerta, deben darle sus momentos, deben darle la atención necesaria. Y en muchísimos casos, que es lo que me gusta más, que los papás me copian la idea, darle apoyo psicológico a este niño sano para que también tenga herramientas para ayudar a su hermano. Sin darle la responsabilidad del apoyo del niño, él tiene que también manejarlo. No es fácil. Entonces el niño sano va a crecer a la par de un niño con dificultades y eso tiene como varias caras. Eso es un tema excelente para psiquiatría, o sea, para hablarlo con un psiquiatra, porque se dice que cuando hay un enfermo, ojo que el autismo no es enfermedad, pero cuando hay un individuo en la familia con algún problema, los hermanos, los papás, los que conviven, están afectados de una manera o de otra. Se dice que se enferma la familia. Entonces, insisto, el hermano sano o los hermanos sanos necesitan también un poquito de apoyo.
apoyo psicológico me refiero. Así sea unas herramientas, un poquito de tiempo, unas evaluaciones sucesivas en el tiempo para ver si estamos logrando la mayor salud mental que pueda tener ese niño, hermano del niño con autismo. Sí, a la próxima, tengan un excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad.